Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta tarde me toca hacer una reflexión, un resumen de la conferencia que un día di sobre el suicidio. El suicida es un espíritu infeliz, es un espíritu que se siente desgraciado, que está enfermo, que no desea vivir. Por distintas razones no desea seguir viviendo y toma la peor de las decisiones que puede tomar un espíritu, y es la de quitarse la vida. ¿Por qué? Mis queridos hermanos, la muerte no existe si no es para el cuerpo físico, pero en nosotros existe, dentro de nosotros vive un ser que es eterno. El cuerpo físico es lo de menos, es solo un envoltorio o un vestido temporal del cual se sirve el espíritu que hay dentro de nosotros para vivir la experiencia de la vida física y para progresar en la vida espiritual, porque la vida física es precisa para elevarnos en el mundo espiritual. En el mundo espiritual aprendemos, como tantas y tantas veces os dije, aprendemos en las distintas escuelas del más allá, pero donde realmente practicamos lo que hemos aprendido, donde realmente nos elevamos, es gracias a la vida física. Y si no fuera por ese envoltorio, ese vestido que constituye nuestro cuerpo físico, no podríamos jamás elevarnos ni progresar, ni intelectual ni moralmente. Por lo tanto, cuando eliminamos o quitamos la vida, si se quiere, al cuerpo físico a través del suicidio, lo que estamos haciendo es quitar solo la vida al cuerpo físico, porque es el único susceptible de morir. La otra parte de nosotros, la parte eterna, el espíritu continúa viviendo. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Qué le ocurre al suicida? Os preguntaréis muchos. La lógica y el razonamiento nos dirá qué ocurre con alguien que, unido a un cuerpo físico, se queda de repente, por autoagresión fatal, a sí mismo. ¿Qué ocurrirá? Pues todos los espíritus tenemos una fecha, por decir así, de caducidad, ¿no? Por hablar en un lenguaje un poco vulgar pero comprensible. Todos traemos una fecha de caducidad, no un día concreto y un mes y un año, sino unos años determinados para vivir una vida, que con frecuencia, dicen los espíritus, adelantamos. Nosotros adelantamos con frecuencia nuestra partida a la vida espiritual. ¿Cómo? Por nuestras distintas pensamientos y acciones de rebeldía, de enfado, de ira, de rencor, de falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuera parte de eso, el suicida todavía lo adelanta más. Y adelanta la muerte en el cuerpo físico, pero el cuerpo espiritual no conoce la muerte, por lo tanto sigue viviendo, como lo viviría si hubiese desencarnado en el tiempo que Dios había previsto para desencarnar. ¿Qué le ocurre? Pues ocurre que continúa unido al cuerpo hasta que transcurre un tiempo prudencial en que entidades espirituales benefactoras y muy buenas acuden a donde está el suicida y lo llevan a una zona en el umbral que se denomina el Valle de los Suicidas, o al menos es conocida, y no solo por un autor espiritual, sino varios autores espirituales, es decir, espíritus desencarnados, que nos cuentan cosas de la espiritualidad, del mundo espiritual. Todos nos hablan de el Valle de los Suicidas. Es un valle en el cual son llevados todos los espíritus de los suicidas desde el momento que pueden ser desprendidos
del cuerpo físico. Hasta entonces tampoco pueden ser llevados, pero una vez pueden ser desprendidos del cuerpo físico, se llevan a ese lugar que es el Valle de los Suicidas, y allí están también un tiempo. Preciso, en cuanto presentan las primeras condiciones de poder ser ayudados, son llevados por una comunidad espiritual que es muy conocida en el mundo espiritual también. Se llaman los Legionarios de María. Los Legionarios de María no son unos guerrilleros o unos militares, sino espíritus benefactores que cuidan cada día, que cada día viajan al Valle de los Suicidas para recoger a todos los suicidas que presentan condiciones de ser ayudados, los sacan del Valle de los Suicidas y son llevados al mundo espiritual un poquito más elevado, que es el de la colonia espiritual de los Legionarios de María. Ahí está situada en el mismo Valle de los Suicidas, pero a no ser que los lleven, a ella no se puede acceder de ningún modo. Es más, los espíritus, a través de los distintos relatos, distintos suicidas, nos explican que, habiendo intentado salir del valle varias veces de los suicidas, no es posible, tan solo cuando presentan las condiciones ya para poder ser trasladados a la colonia espiritual. En esto me hace recordar a los servicios de los hospitales terrenales, ¿no? Nosotros sabemos que cuando un enfermo está muy grave y podría dañarse él mismo y dañar a otras personas que estuviesen a su lado inclusive, pues son retenidos en la UBI, en esos servicios donde no puede pasar nadie ahí, salvo el personal sanitario. Y una vez que el enfermo mejora, ya se sube a la habitación. Pues esto hasta cierto punto es igual. Una vez que los suicidas presentan las condiciones oportunas para ser retirados del Valle de los Suicidas, son llevados a esa colonia espiritual, y allí, a través de tratamientos y de muchas terapias, son ayudados y preparados nuevamente para volver a reencarnar. Pero ¿cómo? Pues, mis queridos hermanos, en las condiciones en que ellos mismos se dejaron. Es decir, el suicida, cuando termina con su vida, lo hace mediante un método. Algunos sabéis que se ahorcan, otros se arrojan al vacío, otros se arrojan a lugares con agua, en fin, etcétera. Hay multitud de métodos para terminar con la vida. Pues el órgano que ha sido lesionado, el órgano o los órganos que han sido lesionados a consecuencia de ese fatal suceso, de esa fatal y terrible decisión, al haber sido infringida por su propia voluntad sin que nadie se lo hubiese hecho, pues esos órganos, como tienen un doble espiritual, tenemos dos cuerpos, uno físico y otro espiritual. Pues bien, el cuerpo físico del suicida es evidente que queda en la tumba, no pasa nada. Pero el problema es el cuerpo espiritual, que hereda todo aquello que le hacemos al cuerpo físico. Entonces, estos órganos del perispíritu, que son los mismos del cuerpo físico, exceptuando algunas modificaciones en el aparato digestivo y genésico, los demás son todos los mismos órganos, pues entonces quedan en el mismo estado en el que el suicida los dejó. Es por eso que vuelven a la vida siguiente, incluso con vidas muy breves o con taras terribles, es decir, tal y como ellos dejaron el perispíritu con su acción, en ese mismo estado renacen. Mis queridos hermanos, cuando veáis que alguien tiene peligro, serio peligro, o siquiera el más mínimo resquicio de poder llevar a cabo una acción de este tipo, una acción suicida, no escatiméis vuestro tiempo ni los medios.
Hacedle ver que la muerte no existe nada más que para el cuerpo, que el espíritu sigue viviendo, y cualesquier que sea el motivo que amenaza su vida, cualesquiera que sea la razón por la que quiera dejar de vivir, cualesquiera que sea el dolor que acucie su corazón, ningún dolor es tan grande como el que tendrá que soportar luego en el más allá. Hacedle comprender esto y no escatiméis medios jamás para evitar un suicidio. Abrazos a vuestro corazón.